¿Fortnite podría ser un reboot de su propia historia? Es una pregunta bastante interesante. Un saludo a Samantha por esta pregunta. Y es que técnicamente, si nos ponemos a pensar, esa situación sí podría pasar. Y técnicamente podríamos suponer que cada capítulo dentro de Fortnite es un reboot de la propia historia. Simplemente está vinculada a ciertas referencias, a ciertos personajes o a ciertos acontecimientos. Sin embargo, si hablaríamos de un reboot entero referente a este juego, pues sí sería algo bastante complicado de cierta manera. Y sé que algunos se estarían preguntando, ¿por qué? Y esto sería bastante fácil, y es la misma forma de cómo están contando la historia de Fortnite, o por lo menos como la habían contado a un principio. Entendamos que la historia de Fortnite es bastante interesante y compleja, no es lo mismo que ciertos videojuegos o ciertas sagas, a diferencia de este videojuego, ya que este videojuego aborda el tema del Omniverso, básicamente universos dentro de otros universos conectados entre sí, esto gracias al punto cero, y que esto podría establecer muchas otras ideas como diferentes realidades, dimensiones, universos, entre muchas otras cosas que claramente de manera canónica dentro de Fortnite. Por eso se explican las colaboraciones, básicamente porque el punto cero es básicamente el puente de todos estos universos para establecer estas colaboraciones dentro de Fortnite. Ahora bien, ciertamente si nos podríamos a pensar en un reboot, ¿cómo podría ser? ¿Quién sería el protagonista de esta historia? ¿Cómo se podría abordar esta misma historia y qué acontecimientos se podrían establecer de nuevo? Básicamente cambiando ya lo conocido, pero simplemente estableciendo nuevos acontecimientos para establecer ese mismo acontecimiento que conocimos a un principio. Básicamente esto sería algo interesante y a la vez complicado, porque al establecer tantas ideas referentes a Fortnite, ya sea con colaboraciones, ya sea por temáticas, ya sea por la misma historia ya contada, es bastante difícil establecer algo nuevo sin decir que ya es repetido o en ciertas ocasiones ya malgastado, y eso podría ser algo bastante complicado referente al mismo tema. Porque vuelvo a repetir, el tema de un reboot podríamos establecerlo dentro de los mismos capítulos. Por ejemplo, el capítulo 1 abarca ciertos temas importantes, ya sea referentes a la isla, al punto cero, a nosotros, cómo se pudo haber creado la isla, el tema de los 7, muy seguramente el tema de la orden imaginada, la última realidad con el cubo Kevin, entre muchas otras cosas. ¿Qué sucede? Que en el capítulo número 2 se vuelven a abordar estos mismos temas, simplemente cambiando un poco la dinámica, abarcando que ciertamente sí, hay alguien vigilando la isla, el punto cero al parecer había desaparecido, pero sigue siendo parte importante de toda la esencia de Fortnite. Muy seguramente la última realidad se podría abordar en ciertos temas o en ciertas facciones, algo que técnicamente sí pasó por el tema de los aliens, entre otros puntos. Luego la aparición de los 7 que veríamos en los acontecimientos de la temporada número 10, entonces básicamente si te pones a pensar, todo lo que vivimos en el capítulo 1 se repitió dentro del capítulo número 2, solo que de manera diferente, y de igual manera el tema del capítulo 3, el capítulo 4 y hasta ahora el capítulo 5, que técnicamente si te pones a pensar, el capítulo número 5 es un reboot totalmente de la historia de Fortnite, porque el mismo Epic Games nos estableció esto. Tras los acontecimientos de la temporada OG del capítulo 1, básicamente la historia que nosotros conocimos a lo largo del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, básicamente se habrían perdido, o bien ya no se establecerían en la línea del tiempo establecido gracias a Jones y Sloan, porque al parecer la historia por fin habría cambiado. Por esa misma situación, la historia que veríamos dentro del capítulo 5 sería un reboot, básicamente uno donde Jonesy establece la paz y la justicia dentro de la isla, evitando cualquier conflicto interno o cualquier amenaza que pueda llegar a la realidad cero, una situación que igualmente dentro de los acontecimientos de la primera temporada del capítulo 5 nos explican. Por lo mismo, es bastante difícil establecer un reboot sin establecer un punto de vista ya establecido dentro de la misma historia de Fortnite, porque al final eso es la idea o la esencia del mismo Fortnite, establecer un punto, eliminarlo y volver a establecer. ¿Por qué? Por el tema del bucle, así que al final es bastante complicado establecer al final estos temas, porque eso es la esencia de Fortnite. Y aunque sí sé que algunos podrían decir que es mentira y se podría establecer mejores ideas o mejores colaboraciones o una forma mucho más amplia de contar la historia, la realidad, como siempre lo he platicado ya para este punto, es que Epic Games tampoco se esfuerza mucho en establecer nuevas ideas,
Ya para la temporada número 2, como lo hemos visto, se abordó más en el tema de la cultura griega, el tema del Olimpo, los dioses y básicamente los misterios que podría abordar todo este acontecimiento o cultura griega. Sin embargo, igualmente hemos visto que Epic Games, al contrario de explotar esa idea o por lo menos establecer nuevos caminos para establecer nuevas amenazas o nuevas ideas bastante diferentes, ya sea para la siguiente temporada o bien para otro contenido que ellos quieran crear para Fortnite, es que no, simplemente la temática se va a establecer con un final al terminar esta temporada número 2 y dar inicio a la siguiente temática con la temporada número 3, sin abordar básicamente otros temas importantes, otros personajes, otros acontecimientos, otros sucesos, así que por lo mismo la historia es como que igualmente no podríamos esforzarnos sin saber exactamente qué nos pueda venir para el futuro, a diferencia del capítulo 1, capítulo 2 o capítulo 3, que yo siempre a mi punto de vista el capítulo 3 tuvo un poco más de historia, por el tema de los 7, por la orden imaginada, por la última realidad, por los cómics de Conflicto Zero, por el tema de la colaboración con Marvel, entre muchas otras cosas. Así que por esa misma situación, aunque no lo crean, la historia para este punto es bastante difícil. Y el reboot, aunque podría funcionar de una manera positiva o de una manera realista, es que al final esa es la misma temática o la magia de Fortnite, porque cada capítulo cuenta la misma historia, solo que de diferente manera, con diferentes personajes o personajes ya conocidos, pero con otros sucesos de suma importancia, simplemente para conocer el universo de Fortnite y para abordar ciertos temas de suma importancia para muchas otras personas. Así que en conclusión, aunque el tema del reboot es algo que hemos visto desde siempre, aunque muchos no nos damos cuenta, es algo que al final Epic Games igualmente no es que note o quiera hacer eso. Así que al final de toda esta situación podría ser un tema interesante y a la vez complicado. Aún así, como siempre, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Les gustaría en verdad ver totalmente un reboot de toda la historia ya conocida, con diferentes personajes y con una forma diferente de contar la historia? Todas sus ideas o teorías pueden dejarlo en los comentarios. Me encantaría que usen mi código de creador dentro de Fortnite, siendo eBloodE. Con este código tendrán mi agradecimiento y siempre me estarían apoyando en seguir subiendo este tipo de videos. Pero bueno, si les gustó este video, me apoyen mucho con un like y suscríbanse para ver más videos así. Al igual pueden comentar como siempre qué otras cosas interesantes del universo de Fortnite quisieran ver en este canal. Igualmente pueden dejarlo en los comentarios. De igual manera pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy eBlood y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos vemos en un próximo video.